Bueno, hola a todos los espectadores de este evento y bueno, primero que todo agradecer la invitación al equipo de la Cumbre Digital por participar y exponer un poco mi pasión, que es el tema del posicionamiento orgánico, que es el tema puntual que vamos a hablar hoy día. Bueno, primero presentarme, mi nombre es Diego Leiva, soy cofundador en la agencia SEO Austral. Ahí básicamente nosotros trabajamos con emprendedores y medianas empresas y lo ayudamos a mejorar la visibilidad que tienen sus páginas en los motores de búsqueda. Llevo 4 años relacionado al mundo digital y bueno, también soy colaborador en una agencia que se llama Opia Marketing, que ahí lo ayudo a gestionar proyectos más grandes en términos de empresas corporativas. Así que eso es un poco lo que estoy haciendo hoy día. Y bueno, más que nada avancemos a la que es la presentación y les quiero compartir todo lo que sé, algunos tips para que puedan enfocarse en el SEO, empezar a trabajarlo si es que no lo están haciendo, y, y algunos tips para que puedan mejorar su visibilidad en los motores de búsqueda. Entonces, sin más que agregar, vamos a partir a la presentación. Les voy a compartir pantalla para que podamos ir chequeando lo que prepara. Entonces, lo primero que vamos a revisar en esta presentación es qué es el SEO. Vamos a dar una definición de este concepto. Vamos a explicar un poco en qué consiste y qué significa esta sigla. Bueno, SEO es una sigla que viene del habla inglesa, que significa Search Engine Optimization, que básicamente su traducción es la optimización de la página para los motores de búsqueda. Un motor de búsqueda, el más popular de todo, es Google. Entonces, cómo tú trabajas tu página en función para que pueda aparecer dentro de las primeras posiciones de búsqueda al momento que algún usuario haga alguna consulta en el buscador. Entonces, el objetivo de esto es mejorar la visibilidad de la página para que para que cuando un usuario haga una consulta, tú seas la respuesta que mejor evalúa el buscador y puedas ganarte ese clic que él está interesado en buscando información. Entonces, este es como, Google es como un match, hace un match entre las personas que tienen una necesidad de buscar información o adquirir algún producto, y por otro lado muestra a las empresas que cuentan con esa información dentro de su sitio web. Entonces, por eso es importante conocer las variables que utiliza Google para de esta forma posicionarse y ganar mucha más visibilidad y tráfico. Y ese tráfico obviamente después tratar de convertirlo en alguna venta o en alguna cotización, depende del modelo de negocios o la estructura que tienes tú en tu página web. Vamos a dar algunos datos de por qué es importante hacer el SEO. Y bueno, acá vamos a explicar un poco algunos antecedentes y algunas cifras que son interesantes de conocer. Bueno, acá yo rescaté hace un par de días un pequeño ranking de Alexa, que es un sitio web que clasifica a diferentes páginas web según su visibilidad, o sea, cuáles son los que tienen más visitas. Esa es una de las tantas funciones que entrega esta plataforma. Y bueno, si lo aterrizamos al territorio nacional, Google es la empresa que más, en la página web que más tiene visitas, y si se fijan acá en el gráfico aparece tanto como google.com y como google.cl. Entonces, si sumamos los dos tiempos de diario en el sitio, cada usuario en promedio pasa 20 minutos aproximadamente en este sitio web, y, y la visita entre 17 veces al menos en google.com. Entonces, los usuarios están constantemente visitando este sitio, por ende una gran oportunidad para los negocios, para los emprendedores, de mostrarse en esta plataforma para poder recibir algo del tráfico que se genera en ella. Otros datos relevantes que justifican un poco el tema de hacer el SEO es que el 95% de los usuarios busca información a través de los buscadores. No es que los usuarios en la barra de navegación digiten directamente las páginas web, sino que trabaja en función de palabras clave, de términos. Entonces, en base a esa información, va a Google y bueno, y lo que le muestra este buscador son las respuestas que ellos van tomando.
En promedio, el buscador por minuto genera 4,5 millones prácticamente en el mundo de visitas. Entonces, un número bien importante a considerar, que sigue explicando por qué es importante que te preocupes de esta estrategia y que empieces a interiorizarte mucho más en lo que consiste para poder tener mejor visibilidad. Otro dato importante es la proporción de los clics. O sea, una vez que se realiza la búsqueda, tenemos tres indicadores acá en este gráfico que nos muestran cómo es el comportamiento del usuario en términos de clic. El 50% de los usuarios no hace clic en la búsqueda, realiza la consulta, escanea la página de resultados y no se lleva ningún clic. Seguramente no encontró la respuesta o la encontró solamente con el titular del resultado de búsqueda, pero no termina haciendo un clic y visitando una página. Pero sí el 45,25% de los usuarios sí visita una página, pero le da clic a un resultado orgánico. O sea, si tú comparas el tema del usuario buscando alguna consulta en Google, prefiere el resultado orgánico, tiene más confianza en ese resultado que en el tema de avisos, porque el aviso tiene 4,42%, súper bajo respecto al porcentaje orgánico, pero con esto no quiere decir que solamente hagan SEO, o sea, si bien es un 4,42%, aún así los anuncios generan tráfico que te va a ayudar a posicionarte en el corto plazo. Ahí vamos a hablar un poquito más de eso, pero no porque sea bajo ese 4,42% quiere decir que no hagamos anuncios. De hecho, es una fuente importante todavía de venta y de generación de tráfico. Pero lo que quiero rescatar es que la gente confía mucho más en los resultados orgánicos. Vamos a hablar cómo funciona el posicionamiento SEO. Vamos a entrar un poco más en materia, vamos a desmenuzar un poco este concepto, vamos a ver los pilares que lo componen. Cuando hablamos de SEO, a mí me gusta hacer una clasificación que es como bien amplia, pero que es súper positiva hacerla para explicar un poco la envergadura de este concepto, porque es súper amplio. Y la principal clasificación es SEO on page y SEO off page. ¿Qué es lo que se refiere a esto? Bueno, por una parte, el SEO on page son todas las acciones que nosotros podemos controlar y manipular internamente dentro de un sitio web. Cuando nosotros generamos actualizaciones, cuando generamos nuevo contenido, etcétera, todo lo que nosotros podemos manipular dentro de nuestro sitio web es la parte de on page del SEO. Y hay otra rama del SEO que se llama SEO off page, que son todas las acciones que ocurren fuera de nuestro sitio, en la cual nosotros no tenemos una directa influencia, sino que eh, son cosas que vienen del exterior y que también afectan a nuestro sitio. Entonces, vamos a hablar primero sobre el SEO on page, porque son varios conceptos que se pueden hablar dentro de esta rama del SEO. Y por una parte está la parte técnica, que acá se refiere un poco a cómo nosotros estructuramos nuestro sitio web, lo que se refiere a arquitectura. Un sitio web comienza desde un dominio principal y a partir de eso uno va generando como ramificaciones respecto a su jerarquía. Por ejemplo, después del sitio web principal, si tienes un e-commerce, se empieza a jerarquizar por categorías y esas categorías a la vez tienen productos. Entonces esa es como una arquitectura de sitio. Y a su vez también tú puedes tener una jerarquía a nivel de página web. Tienes un sitio donde se puede dividir la jerarquía por un encabezado principal, una bajada de texto y después un encabezado secundario. Entonces, esa también es una arquitectura a nivel de global y a nivel de página individual. Entonces, cuando tú tienes toda ordenada esa arquitectura y esa jerarquía está bien establecida, Google favorece este tema porque tú tienes un orden dentro de tu sitio web. Entonces, es un aspecto favorable y que te puede ayudar mejor a mejorar tu visibilidad. Otro aspecto importante es el tema de la adaptabilidad de tu sitio a los distintos dispositivos. Esto es lo que se llaman como sitios responsivos. Es importante que tu sitio se pueda visualizar de una manera correcta en los distintos dispositivos, computador, tablet, teléfono celular. Y eso es porque, bueno, hoy en día la mayoría de las búsquedas, bueno, dependiendo del rubro, pero si hacemos como un promedio, la mayoría de las búsquedas provienen de un dispositivo móvil. Entonces, no basta ahora con tener un sitio web, sino que revísalo constantemente, ve que todas las
funcionalidades, los atributos de tu sitio se visualicen bien en este tipo de formato. Además, tenemos que destacar que Google tiene, para cada palabra clave, para cada término de búsqueda que se utiliza, puede posicionarte primero, por ejemplo, en computador, pero no necesariamente te va a posicionar primero en un dispositivo móvil, porque si no está bien adaptado, va a ser diferente la clasificación. También cómo se visualiza el resultado en un computador y en un celular también es muy diferente. Entonces, por eso ahora es súper importante considerar que los sitios tienen que tener esta visualización óptima en cualquier tipo de dispositivo. Otro tema importante en la parte técnica es el tema de la seguridad. ¿Cómo yo le garantizo una buena seguridad al sitio web, a los usuarios que visitan mi web? Bueno, lo más básico es el tema del candadito arriba, que cuando uno está en el navegador y ve la URL en la parte de arriba y se da cuenta que aparece un candado, eso es una señal de que el sitio al menos tiene un certificado de seguridad, lo que va a permitir encriptar la información que ocurre dentro del sitio. Es decir, cuando yo envío, por ejemplo, un formulario de contactos o dejo algún comentario para un artículo de blog, esa información que se va a procesar es más difícil de leer para alguien que quiere vulnerar el sitio. No lo va, esos datos no los va a visualizar como uno lo escribe, sino que vienen como en una clave, eso es lo que se llama cuando vienen encriptados, como que no los puede visualizar tal cual. Entonces, esa es una señal que nosotros le estamos dando al usuario y a Google de que la información que está dentro del sitio al menos está protegida. Entonces, eso también es algo que valora. Entonces, si tú no tienes el sitio, si tu sitio web, por ejemplo, arriba aparece que no es seguro, bueno, deberías como implementar y tener la tarea de poder dejarlo con seguridad. Otro tema importante es el tema de la velocidad de carga. Esto tiene que ver mucho con el performance. O sea, cuando yo estoy posicionado, el usuario hace clic y si mi página se demora más de 3 segundos en cargar, estoy en alto riesgo de que el usuario no termine ingresando y viendo mi contenido. Hoy en día los usuarios son muy exigentes en cuanto a la visualización de los contenidos, entonces si yo me demoro mucho en que mi página me cargue, es muy probable que ese usuario no va a visitar y por ende voy a perder una oportunidad de generar alguna venta, de generar algún tipo de cotización, porque no estoy preocupándome de ese aspecto. ¿Cómo puedo hacer algunas acciones para mejorar la velocidad? Bueno, lo principal es el tema de las imágenes. Las imágenes es un gran factor que puede perjudicarte a la hora de la velocidad de carga, porque cuando un sitio va a mostrarse, tiene que recargar todo el contenido que tiene dentro de esa página y muchas veces uno cuando sube una imagen, perdón, esta imagen, por ejemplo, pesa 2 megas, que es, la verdad es que es común ver a veces sitios con esa característica, tiene que cargar mucho más que si la imagen fuera mucho más liviana. Entonces, cuando suba una imagen, preocúpate de que tenga una resolución óptima, al menos 1200 por 800, dependiendo del tipo de imagen que quieras subir. Por ejemplo, para los productos funcionan mejor las imágenes cuadradas, para la entrada de blog quizá una de 1200 por 800, pero preocúpate de que tenga al menos un peso de 300 kilobytes. De 300 kilobytes hacia arriba ya se considera pesada la imagen y por ende te va a afectar en la velocidad de carga. Lo otro también, el tema de los códigos. Nosotros cuando queremos agregarle efectos, más movimiento a la página, eso significa que le estamos agregando más líneas de código a nuestro sitio. Entonces cuando tú le haces clic y te tiene que dar una respuesta al servidor, como tiene que leer más líneas de código, también eso afecta en que la respuesta de lectura y de visualización sea más lenta. Entonces también, ojo con eso, que a veces los sitios se ven espectaculares, todo bien, nada que decir, pero es mucho mejor a veces trabajar con sitios minimalistas, que esté bien distribuida la información, tenga un buen diseño, pero no necesariamente algo tan parafernálico. Ese es como mi consejo a la hora de preocuparte del diseño web. Otro aspecto del SEO técnico que es importante a considerar es el tema de los enlaces. Los enlaces que tú puedes generar internamente con tu contenido, de un blog a otro blog, de un blog a una página de destino, de un blog a una página de un producto, etc. Lo importante de Internet, como es una red, es que esté lo más conectado posible. Entonces, de esa forma,
tú vas generando un flujo de navegación. Cuando alguien entra por un artículo y tú tienes un llamado a la acción bien grande, donde quieres como mostrar los productos, si tienes un e-commerce, es una forma en hacer, conducir el tráfico hacia la página que te parece importante. Entonces, mientras nosotros vamos generando varios enlaces de diferentes, por ejemplo, artículos de blog, a una página de producto, alguna categoría, lo que estamos indicando a Google es que esa página es importante para nosotros, porque está recibiendo enlaces de muchos lugares. Entonces, preocupémonos de enlazar los contenidos cuando son relacionados entre sí. Por ejemplo, nosotros en la agencia tenemos distintas categorías a la hora de generar un blog. Tenemos una categoría que hablamos solamente de SEO, otras veces que hablamos de redes sociales, otras veces que hablamos de Google AdWords. Entonces, lo que hacemos es que los contenidos que son de SEO lo estamos enlazando entre sí porque son temáticas relacionadas. Estamos trabajando siempre dentro de una misma categoría. Entonces, esa agrupación que también tiene que ver con la arquitectura, también es positivo para mejorar el posicionamiento orgánico. Y el otro tema es el tema de la optimización de la etiqueta. Como en términos de arquitectura, un sitio web está construido en base a código HTML y el código HTML tiene algunas etiquetas que favorecen el tema del posicionamiento orgánico. Por ejemplo, una etiqueta es la etiqueta de título, la etiqueta H1 que se llama. El encabezado principal, que es el H1, idealmente también tiene que contener la palabra clave, al igual que los encabezados H2 que son los subtítulos, que ahí lo que podemos hacer es utilizar palabras claves complementarias, y entonces ahí trabajamos más de una palabra clave dentro de un sitio web. Tenemos etiquetas también que son los textos alternativos de una imagen, es decir, cuando le damos una descripción, ahí también tenemos una instancia en donde podemos agregar la palabra clave dentro del artículo. Tenemos etiquetas, por ejemplo, la metadescripción, que es un texto que viene acompañado del título cuando hace una búsqueda, el texto que aparece abajo. Ese también puede influir en hacer que los usuarios ingresen a nuestro sitio. Es como un llamado a la acción. Si tenemos un texto creativo, interesante, podemos hacer que el usuario, entre la página de resultados de todo ello, visite nuestra web porque le llamó la atención. Entonces, todas esas instancias, todas esas etiquetas también son favorables a la hora de trabajar el SEO. La segunda rama del SEO page es en la parte de contenido. Y en la parte de contenido, yo al menos esta clasificación la hice de esta forma, que me parece como más cómodo explicarlo. Y en el contenido va la parte de palabras claves, donde nosotros hacemos una investigación, vemos qué término se adecua a nuestro negocio y lo incluimos naturalmente en nuestro sitio web. En la parte de contenido también tenemos como foco principal el tema de entregar valor. O sea, idealmente cuando nosotros generamos un artículo o algún tipo de contenido, estemos siempre pensando en cómo ese contenido le va a generar valor al usuario, cómo le va a aportar cuando él esté en su proceso, en su viaje de investigación, cómo le va a aportar valor. Porque no es la idea escribir un tema que está muy trillado, muy repetitivo, solamente porque quiero posicionar un término. No trabajemos bajo esa lógica, sino que trabajemos siempre en una lógica de cómo le aportamos nosotros con nuestro conocimiento eh, valor al usuario. Otro tema importante a la hora de generar contenido es el tema de la semántica. O sea, no solamente podemos escribir, redactar por redactar, sino que obviamente también preocuparnos de que toda la redacción esté bien hecha. De hecho, Google también dentro de sus algoritmos tiene uno que está enfocado en el tema de la semántica, de la redacción. Y eso es porque a veces también uno se encuentra al momento de hacer una investigación con keywords que no están bien escritas por el usuario. Entonces, con esto, no es porque nosotros agreguemos la keyword tal cual como la busca el usuario, significa que vamos a posicionar, sino que tratemos de darle una vuelta creativa a esa keyword en términos de redacción y trabajémosla de manera natural, porque Google también va a entender que nuestro artículo está haciendo referencia a esa keyword, aún así cuando no esté escrita de la misma forma. Y por otro lado, nosotros también somos más naturales y no somos tan robóticos a la hora de redactar. Y por último, otra variable que está dentro de la parte de contenido es un concepto que se llama legibilidad, que tiene que ver con la facilidad de lectura de un artículo, de un contenido de una web. Lo ideal, que eso también tiene que ver con un poco con la jerarquía, con la arquitectura que hablábamos anteriormente, es que al momento de redactar podamos separar
el contenido con titulares, con párrafo y todo. Por ejemplo, si tenemos redactado un artículo que tiene solamente un titular arriba y luego tiene una bajada de texto sin separación en párrafo, con poco uso de puntos, de puntuación, ese artículo es difícil de leer. Entonces, preocupémonos de redactar frases cortas, separar en párrafos, generar subtítulos para darle una buena o facilitación de lectura al usuario. Y eso es porque a veces los usuarios están buscando algo tan específico en el texto, en Google, hacen una pregunta y nosotros tenemos un artículo quizás bien extenso que habla de manera bien global sobre la pregunta que está haciendo, pero él está interesado en buscar solamente algo específico. Entonces, el tema de trabajar a través de subtítulos le permite al usuario escanear rápidamente el contenido, scrollear y ver dónde está lo que está buscando principalmente. Entonces eso también podemos hacer como estrategia para lograr que el usuario encuentre rápidamente lo que está buscando y obviamente cuando trabajamos con textos que tienen buena redacción y fácil de lectura, eso también es un puntito adicional que ganamos en términos de SEO para mejorar nuestra visibilidad. Eso es la parte de SEO on page y la parte de SEO off page es lo que tiene que ver con las cosas que son externas a nuestro sitio. Y principalmente lo que incluye esta categoría o esta clasificación es un concepto que se llama backlinks, que la verdad es que son súper importantes para el posicionamiento web. ¿Qué es un backlinks? El backlinks es un enlace que genera otro sitio hacia nuestra web. Y dentro de este parámetro, nosotros tenemos que hacer una diferenciación porque tenemos backlinks que son de calidad y otros que son backlinks tóxicos. ¿De qué depende la calidad de ese enlace? Bueno, que esté dentro de la zona geográfica donde está alojado nuestra web o de donde pertenece nuestra web, porque a través del dominio uno puede tener un indicio de qué país es la web. Idealmente que sea dentro del mismo idioma, que pertenezca a la misma industria, o sea, que sea una página web que trate conceptos similares a lo que nosotros hablamos en nuestro sitio, y por otro lado, que sean sitios web de autoridad, o sea, que tengan un respaldo, hay un indicador que es un dominio score, que te da a entender qué tan buena clasificación tiene un sitio en Internet. Entonces, si nosotros tenemos enlaces que provienen de esos sitios que tienen mucha autoridad, esa autoridad se puede transmitir hacia nosotros y nos ayuda a mejorar nuestro ranking como sitio. Entonces, preocupémonos de todas estas variables a la hora de generar backlinks, porque también en este sentido hay muchas malas prácticas que se realizan con este sentido para poder adquirir backlinks. Entonces pasa mucho que eh, hay usuarios que comentan en los blogs y dejan un enlace y eso es como spam. Entonces también eso te puede generar que sea un backlink de mala calidad. Entonces lo ideal de esto es que nos preocupemos de estas variables que nos ayudan a construir un backlink de calidad para poder mejorar la autoridad del sitio, y cuando son tóxicos lo que tenemos que hacer es eliminarlos. Y hay un par de herramientas que te permiten eliminar estos enlaces para que no te perjudiquen más que te afecten. ¿Cómo conseguir enlaces de buena calidad? Hay algunas formas de conseguirlos. Una de ellas es la generación de contenido. Cuando tú trabajas en un blog corporativo y estás generando mucho contenido y te empiezas a posicionar como una autoridad, de manera natural van a venir otros sitios a buscar enlaces contigo. Entonces, es súper importante pensar en armar esa comunidad, armar ese trabajo de generación de contenido para que tú puedas mostrarte como un referente dentro de la industria, y así el camino natural que sigue es que te empiecen a conectar contigo. Ese es como uno de los caminos, pero uno de los que es complejo porque tienes que generar harto contenido y es un proceso que se va construyendo paso a paso. Otra forma de generar enlaces es cuando, por ejemplo, tú generas un convenio quizás con alguna empresa que tiene un descuento, que tiene alguna asociación, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Es que si tú llegas a establecer ese tipo de alianzas, sería súper importante o de utilidad que tú te contactes con la otra empresa y que generes quizás un sitio web donde le diga, o sea, que ellos dentro de tu sitio web te digan, tenemos una alianza con empresa tanto, y de ahí te generan un enlace hacia ti.
Entonces eso también está bien considerado, pero tiene que ver mucho con el término de relaciones públicas que tú puedas establecer con otra empresa. Y bueno, la otra forma es a través de gestión de prensa. Bueno, acá también tienes dos caminos, que a veces cuando tu producto es tan potente, tan innovador, tiene mucho impacto, en ese sentido los medios de comunicación tú lo atraes, vienen hacia ti, te pueden generar alguna nota, pero ahí una nota de prensa, pero ahí sería importante que le puedas recalcar que dentro de esa nota de prensa te puedan generar algún enlace. O la otra forma es que los medios de comunicación venden este tipo de servicio. Tú puedes hablar con un medio de comunicación y ellos te pueden generar algún artículo para ti, específicamente para ti, y agregar el enlace. O hay otras empresas de medios de comunicación en el que tú redactas el artículo y ellos te lo publican en su web. Entonces ahí, pero eso implica costo, entonces también es algo que se puede considerar, pero es una súper buena estrategia para empezar a ganar autoridad en los sitios, sobre todo cuando empiezan a ser más nuevos. Pero cuando son sitios nuevos, cuesta mucho empezar a ganar autoridad porque son muy recientes. Entonces es alguna forma de conseguir enlaces de buena calidad. El término de palabras claves, vamos a especificar un poco en lo que es el término, algunas clasificaciones que hay sobre palabras claves, y luego vamos a hacer un ejercicio práctico para ayudarles a buscar palabras claves, vamos a ver algunas herramientas que nos van a ayudar a hacer esta investigación. Entonces, una palabra clave se define como los términos que utilizan los usuarios en Internet para realizar una consulta dentro de un motor de búsqueda como lo es Google. Puede ser un término o puede ser una frase. Por ejemplo, en esta clasificación que tengo acá, donde dice informativa, por lo general, ese tipo de palabras claves son una frase. Entonces, ellos tienen alguna pregunta concreta, la realizan en el buscador y lo que están buscando es nutrirse de contenido. Están en una fase de descubrimiento dentro del viaje de compra, por ejemplo, tienen alguna duda y, bueno, hacen una pregunta y ahí es donde tú te puedes encontrar con contenidos de índole informativa. Este tipo de contenido y este tipo de palabras clave son súper útiles para trabajar en un comienzo, porque si bien son más de nicho, son mucho más específicas, no son tan genéricas, pero la complejidad de posicionar ese tipo de términos es mucho más fácil que de posicionar una palabra clave de genérica o de decisión, que de ahí vamos a hablar qué es lo que significa. Entonces también es una clasificación o es un tipo de palabra clave que tú deberías considerar cuando trabajes tu plan de contenido para blog, por ejemplo. Están las keywords de navegación, pero estas keywords son cuando el usuario quiere realizar una búsqueda directa. O sea, por ejemplo, quiere comprar zapatillas Adidas. En vez de ingresar directamente en la barra de navegación adidas.com o .cl, no sé, prefiere utilizar el Google y ahí pone zapatillas Adidas. Entonces, ese tipo de keywords incluye el nombre de la marca, pero eso se consigue cuando ya tiene mucho conocimiento de marca. Entonces, también es un trabajo quizás posterior, cuando ya empieza a ganar más reconocimiento, ahí empiezan a aparecer esas keywords. Está el tema de la consideración, que es también dentro del viaje de compra, pero en un paso un poquito más cercano a la decisión. Y es donde el usuario lo que está haciendo está comparando productos, está buscando diferentes alternativas. Entonces ahí puede realizar este tipo de búsqueda, que puede ser, por ejemplo, los mejores monitores para trabajar del hogar, desde el hogar. Entonces, o los mejores monitores para trabajar home office. Entonces, toda esa puede ser completa, esa una palabra clave, y esa también puede ser algo que nosotros podamos trabajar dentro de nuestro blog, pero en este caso, en el ejemplo puntual que yo entregué, como puede ser quizás si tú tienes una empresa de monitores y quieres trabajar esa keyword, quizás puede ser que el artículo sea muy autorreferente. O sea, los mejores monitores para trabajar desde el hogar, y yo pongo primero mi marca y lo estoy diciendo yo, la verdad es que no es poco creíble. Entonces, quizás ese tipo de palabras clave, para este ejemplo puntual, sea mejor trabajarlo a través de gestión de prensa. Le digo a un medio de comunicación, escribe este artículo, se lo puedo enviar yo redactado para preocuparme de que esté optimizado el artículo, y ellos lo publican, entonces ellos están diciendo esa afirmación y me están considerando dentro del ranking, genera un backlink
y además puedo generar tráfico referido. Entonces eso sería como una buena opción para el ejemplo puntual que estoy dando, pero también tenemos otras keywords de consideración que quizás también la podríamos trabajar directamente desde nuestro blog. Y por otro lado están las keywords que son de decisión, que ya están mucho más cercanas a la compra. El usuario está a punto de comprar y de hecho puede hasta ser como comprar zapatillas. Una búsqueda ya muy enfocada en la transacción. Entonces esa también es una keyword que se puede trabajar, que son las más buscadas, pero como y son las más competitivas, porque son las que uno, si está dentro de esa industria del tema de los zapatillas, de los artículos deportivos, uno quiere ir a buscar esa keyword porque está relacionada con una transacción. Entonces, ese es como el tema, es que es un poco complejo posicionarla por el nivel de competitividad, y es por eso también que algunas empresas acompañan estas keywords con anuncios de pago. Ahí es donde entra harto el tema de Google Ads, para tratar de patrocinar esa keyword y así empujar el tráfico que podría generar a partir de ella. Entonces esas son como algunas clasificaciones que podemos encontrar de palabras clave y que deberíamos considerar a la hora de armar nuestra estrategia de generación de contenido. ¿Qué herramientas nos sirven para encontrar palabras claves? Tenemos el planificador de palabras clave de Google, que es una herramienta gratuita, que uno la puede utilizar cuando está configurando anuncios en la plataforma de Google Ads. Entonces uno se crea una cuenta de manera gratuita, tiene que poner sí una tarjeta de crédito, pero no es necesario hacer un gasto. Y una vez que tiene activa esta cuenta, dentro de la configuración hay una parte que dice herramientas, planificador de palabras clave, y ahí te puede ayudar para investigar y entender un poco qué términos utilizan los usuarios al momento de hacer una búsqueda, y además te permite conocer cuál es el volumen de búsqueda de esa palabra clave. Después tenemos una herramienta que es de Nate Patel, que se llama Ubersuggest, que es una herramienta un poco más completa que el planificador de palabras claves, porque me entrega información adicional respecto al planificador de palabras claves. El planificador de palabras claves, como es una herramienta que es para hacer anuncios, por lo general la data o la información que me entrega está relacionada a los anuncios. Pero en el caso de Ubersuggest, lo que tenemos es que nos agrega un poco más de información relacionada al mundo del SEO. De hecho, ahora es esa herramienta la que quiero utilizar para mostrarles un poco cómo funciona el tema de las búsquedas. Entonces aquí estamos ya en la herramienta de Nate Patel y podemos acá clasificar por país, porque cada país tiene diferentes niveles de búsquedas, diferentes niveles de complejidad para una búsqueda determinada. Entonces yo acá estoy haciendo una búsqueda concreta que se llama, por ejemplo, Escuela de Conductores, y si se fijan acá me entrega información sobre el volumen de búsqueda, que es alto porque tiene 12.100 en Chile, tiene una dificultad del 19%, de 19 puntos, y bueno, acá está información para las campañas de pago. Entonces acá nosotros podemos entender cómo se estructura esta keyword en términos de volumen y de dificultad. Y si bajamos acá podemos ver las variantes que nos entrega la palabra clave, que son relacionados. O sea, nosotros partimos con una búsqueda semilla y a partir de ello nos encontramos con términos relacionados que también nos pueden ayudar a encontrar palabras clave adicionales que quizá en un principio no estábamos considerando. Voy a marcar ahí esa palabra clave porque acá tenemos información adicional que nos entrega la herramienta respecto a esta búsqueda en particular. Entonces, esta búsqueda en particular, acá si se fijan me aparecen los resultados de búsqueda que tiene esta palabra clave, y me aparecen información adicional como, por ejemplo, cuántas visitas estima la herramienta que genera esta página web por estar dentro del primer lugar, cuántos backlinks está recibiendo actualmente esa página, o sea, hay 7 sitios que están apuntando hasta esta dirección, y la autoridad del dominio, el domain score que anteriormente mencioné, y ahí dice qué tan relevante es este sitio. Y bueno, cuántas veces ha sido compartida esta página en redes sociales. Entonces, este análisis nos permite entender cuál es como la condición de los primeros sitios que están posicionados. Cuál es como el aspecto que más se favorece o cuánto es el tráfico que están trayendo y si queremos entrar a competir más o menos, fijarnos en cuánta es la cantidad de backlinks que tienen y el dominio promedio que tienen. Si se fijan acá arriba, sale que el top 10, o sea, la primera página de resultados de Google, tienen promedio 6 backlinks y un dominio autoridad de dominio de 12 puntos.
Entonces, esos son datos adicionales que nosotros podríamos tener. Entonces, si queremos estar en los primeros lugares, quizás deberíamos considerar que a lo mejor nos falta generar más backlink en nuestro sitio y por ende también nos falta tener más autoridad. Quizás no se ha compartido quizás tantas veces en redes sociales. Entonces, son cosas que nos ayudan a entender qué podemos hacer para estar dentro de, de las primeras posiciones. Bueno, y acá tenemos otras herramientas que nosotros utilizamos en la agencia, que es SEMrush y Ahref, que bueno, nosotros principalmente usamos la herramienta SEMrush, que nos ayuda nos entrega variable o analítica similar, pero al menos este punto de complejidad de keywords, que es el que aparecía ahí, que era 19, aparecía en la página anterior. A nuestro criterio es mucho más preciso el indicador de SEMrush. Entonces, ahí nosotros comparamos al momento de hacer una investigación el volumen de búsqueda y la complejidad para así detectar oportunidades de posicionamiento. Bueno, y la herramienta Ahref, que también nosotros la utilizamos en la agencia, que también tiene funcionalidades bien similares. Cada herramienta también tiene un banco de datos diferente de palabras clave. A veces hay palabras claves que la encontramos en Ahref y no la encontramos en SEMrush o así sucesivamente. Entonces, por eso es importante, pues, cuando uno empieza a profesionalizar el tema del SEO, nutrirse de diferentes herramientas. Bueno, los factores que nosotros consideramos para elegir palabras clave, bueno, ya mencioné algunos, el tema del volumen de búsqueda, la dificultad de posicionamiento, ahí nosotros vamos haciendo este contraste. Tenemos el tema de las tendencias, que es para identificar cuando una keyword tiene alto volumen de búsqueda en una determinada época del año. Entonces lo que hacemos con ese tipo de negocio es que preparamos quizás los contenidos antes para que cuando las búsquedas exploten en ese periodo de tiempo, ya la empresa esté posicionada en esas posiciones, en buenos lugares, y así pueda acaparar algo del tráfico que se genera en esa fecha. SERP, que es la página de resultados de Google, que también es importante a considerar porque dependiendo de la búsqueda que se realiza, Google activa diferentes tipos de resultados. A veces hay resultados que lo activa a través de videos, otros que lo activa a través de imágenes, otros a través solamente de links, otros a través de fragmentos destacados, que son recuadros que te entregan como una previsualización del contenido y que ocupan mucho espacio dentro de la página de resultados y que eso se lleva mucho tráfico. Entonces, si vemos que hay una página que se posicionó con un fragmento destacado, podemos entender que ese tipo de búsqueda activa ese tipo de resultados y nosotros podemos optimizar nuestra página para que aparezca también de esa forma. Entonces, también es importante analizar cómo Google está mostrando los resultados de cada búsqueda. Y otra cosa es el análisis de competencia, que nosotros también en la agencia lo que hacemos es auditar las palabras claves que está utilizando la competencia y que nosotros aún no hemos trabajado para poder así rescatar nuevas ideas de palabras clave. Bueno, algunos tips para mejorar el posicionamiento orgánico. Me quise como referir exclusivamente al tema de los e-commerce y por otro lado al tema de los negocios locales. Así que vamos a hablar de algunos tips que son importantes a considerar para el posicionamiento de las tiendas online. Bueno, a la hora de construir un sitio, o si ya lo tienen establecido, es importante fijarse en el tema de las categorías, que las categorías se establezcan no de manera intuitiva, sino que estén basadas en palabras clave. Posicionar categorías en Google es súper potente porque lo llevas casi directo a los productos y el usuario ahí tiene una revisión de del abanico y todo el portafolio de productos para poder escoger. Entonces, generar categoría en base a palabras clave es súper importante. No lo hagamos de manera intuitiva, sino que hagamos una investigación y veamos cómo podemos adaptar nuestro sitio web para que concentre este tipo de categoría con palabras clave. Otra cosa es que hoy hay un formato especial para el tema del e-commerce de contenido, que son las descripciones de productos. Los CMS más populares siempre tienen un espacio ahí para poder agregar alguna descripción, alguna ficha, etcétera. Utilicemos ese espacio, hagamos una descripción del producto, entreguemos al usuario más información, alguna ficha técnica, porque también es un espacio que tenemos para poder incluir las palabras clave. Lo mismo con los reviews, activémoslos, porque los usuarios nos van actualizando el contenido cada vez que van generando un review y algunas veces ellos también escriben inconscientemente las palabras clave dentro del sitio, entonces también ahí nos ayuda a mejorar ese aspecto.
El tema de los datos estructurados, que es una parte un poco más técnica, pero es que nosotros le demos la señal al sitio web de que, de que nuestra página de resultados está respondiendo a un tipo específico de contenido. En el caso del e-commerce, nosotros le damos la señal a Google de que esta palabra es un producto, por ende, posiciónalo como tal. No sé si se han dado cuenta a veces cuando uno busca una receta en Google que aparece, bueno, el nombre de la receta y abajo aparecen como la valorización en estrella. Y es porque esos sitios lo que hacen es darle la señal, mira, esta es una receta, entonces posiciónala como tal y te aparece así como con esa estructura. Lo mismo que cuando uno busca, por ejemplo, un hotel o algún viaje, a veces también se activan ese tipo de resultados. Y eso nosotros también lo podemos manejar en una parte del SEO page, SEO técnico, donde nosotros le damos la señal a Google para que posicione bien la página que estamos trabajando, según el tipo de contenido que es. Y bueno, la estrategia de enlace interno acá también es súper fuerte porque si tenemos un blog corporativo y estamos generando artículos, podemos generar artículos que te muestren una previsualización o un llamado a la acción, perdón, de una categoría o de un producto, y de esa forma le estamos generando enlaces a estos productos, a estas categorías, y vamos fortaleciéndolo a ojos de Google para mejorar también su posición. Entonces también es bueno acompañar el e-commerce, no solamente con descripciones, sino que también con artículos de blog y empezar a generar ahí enlaces hacia las páginas importantes. Y bueno, para los negocios locales, que me imagino que más de algún emprendedor quizás tiene un negocio con cobertura local, aquí lo fundamental es trabajar con la ficha de Google My Business. Esa es una plataforma de Google en la cual tú puedes subir la información de tu negocio, el horario de contacto, eh, el número de teléfono, el horario de funcionamiento, puedes enlazarlo con tu sitio web, y además lo que te permite es posicionar tu negocio dentro de una ubicación geográfica en el mapa. Entonces, con esta información nosotros le estamos diciendo a Google que nuestra empresa, nuestro negocio trabaja en este radio, tiene una cobertura de estas ciudades, entonces cuando se realizan búsquedas que son específicas, como la que hicimos anteriormente, que era escuela de conductores, esa hoja de resultados va a variar dependiendo de donde yo esté ubicado, porque Google logra captar el tema de la geolocalización. Entonces acá yo, por ejemplo, voy a poner escuela de conductores, y si se fijan acá, esta es la SERP. Esta es lo que yo me refería cuando hablaba de SERP. Y acá abajo, si se fijan, aparece el nombre de la comuna donde yo estoy buscando, que actualmente estoy en Valparaíso. Entonces, las búsquedas se van a asociar a los resultados que están dentro de este lugar. La escuela de conductores, ¿qué está activando esta SERP? El anuncio de Google AdWords, con esta información de Google Search Console, que de ahí también lo vamos a revisar. Esta es la ficha de Google My Business. Entonces, si se fijan, es todo un espacio grande que ocupa para posicionar a los negocios que son locales. Entonces, me está mostrando qué negocios están dentro de este radio, y es una oportunidad bien grande para darle visualización a tu negocio. En este caso, nosotros trabajamos con Escuela de Conductores Bellavista y está posicionado con el Google My Business, y además después tiene posicionado el primer lugar en el resultado orgánico. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estaríamos haciendo Google AdWords, Google My Business y además la página orgánica, tenemos tres instancias en que el usuario puede hacer clic y visitar nuestra página. Entonces, por eso es importante tener la ficha actualizada de Google My Business, completar al máximo la información, porque este es el tipo de posicionamiento que podemos lograr con esa ficha. Bueno, o también para el tema local, obviamente es importante que dentro del sitio, además de la palabra clave, por ejemplo, la misma que estamos dando en el ejemplo, que es escuela de conductores, que venga acompañado de la ciudad, escuela de conductores en Valparaíso. Entonces, de esa forma, también le estamos dando la señal a Google de que la página se encuentra dentro de esa zona geográfica. Y lo otro, con respecto al tema de los backlinks, tratar de conseguirse backlinks que sean dentro de la región. Por ejemplo, la escuela tiene algunos convenios con municipalidades, algunos sindicatos. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Llamar al sindicato, oye, ¿te parece que puede agregar un enlace a mi sitio, a la escuela? Entonces ellos, dentro de su parte convenio, le agregan un enlace, y como está cerca de la región, ese backlink es súper potente. Entonces son cosas que podemos hacer para mejorar el posicionamiento local. Y bueno, en herramientas de medición, lo que tenemos que utilizar sí o sí el tema de Google Analytics y Google Search Console. Son herramientas que tenemos que instalar
porque de esta forma vamos a tener los resultados del desempeño de nuestra campaña, de nuestros esfuerzos en SEO. Por ejemplo, acá les voy a mostrar Google Search Console. Después del tiempo vamos a ver solamente esta herramienta. Y bueno, el mismo caso, la misma empresa, ¿qué es lo que nos muestra esta herramienta? El rendimiento. ¿Y qué transmite esta métrica? Bueno, las palabras claves que tenemos indexadas. Por ejemplo, acá, de manera por defecto, la herramienta me muestra que son 3 meses. Acá me muestra 10 resultados de búsqueda. Y la palabra clave, cuántos clics me está generando esa palabra clave, cuántas veces se está mostrando en impresiones. Me puede mostrar el CTR, que es el ratio este dividido este de acá, y me puede mostrar también la posición media, o sea, en qué ranking está posicionada actualmente esa palabra clave. Entonces, a medida que yo voy generando contenido, acá voy visualizando si Google indexó esa palabra clave, si la está mostrando, y después yo lo que voy haciendo es un trabajo de optimización. Voy viendo cómo puedo quizás generar más contenido, cambiar el título, o generar quizás algún backlink a esa página, y voy viendo cómo va evolucionando esta posición y cómo voy escalando a mejores resultados. Entonces esto me puede ayudar a identificar qué es lo que está funcionando, y cuáles las palabras clave más potentes que me están llevando el tráfico. Bueno, amigos de la Cumbre Digital, eso era un poco lo que tenía para mostrarles. Espero que haya sido como provechosa la charla, y bueno, agradecerles por el tiempo, y bueno, cualquier cosa, si es que necesitan ayuda en tema de posicionamiento orgánico, nos pueden contactar a seaustral.com y ahí los podemos asesorar. Nosotros entregamos reportes gratuitos, entonces si tienes un sitio web y te gustaría hacer un análisis de él, nosotros te podemos entregar un reporte y te podemos entregar algunas directrices que se pueden hacer para que puedas mejorar tu posicionamiento orgánico. Así que muchas gracias por su tiempo, y bueno, nos vemos en otra oportunidad.